Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Exploradores de los Bosques, un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores con partidas de 35 minutos, dice, yo diría que un poquito más, y a partir de unos 10 años de edad. Si queréis conocer Exploradores de los Bosques, pues quedaros. En Exploradores de los Bosques vamos a adentrarnos en una aventura, bien en solitario o junto a compañeros de manera cooperativa, en la que exploraremos un bosque místico y vamos a tratar de derrocar a los amigos que nos acechen. Un juego de base bastante sencillo en el que vamos a tener dos acciones por turno, una acción de explorar en la que vamos a descubrir ese bosque con más de 20 losetas diferentes, se irá creando ese bosque, y una fase de aventura en la que nuestros héroes van a ir actuando. Vamos a cambiar de cámara, os explico cómo se juega, enseño componentes, etcétera, etcétera, y después os cuento mi opinión personal. Así que cambia de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Exploradores del Bosque. Aquí tengo un poco desplegado todos los componentes. El objetivo del juego es que vamos a representar unos héroes que van a ir explorando un bosque, encontrándose con distintos obstáculos, distintos monstruos y zonas de espinas, distintos problemas, con intención de mejorar nuestros héroes para cuando nos salga el monstruo final poder derrotarlo y conseguir la victoria de esta partida. El juego tiene un modo de juego base y luego tiene muchas opciones. Dentro de jugar el modo normal tiene una posibilidad de ajustar la dificultad. Lo primero, que es con estas cartas de espinas. Con estas cartas de espinas podemos elegir entre el modo normal, fácil y difícil. A medida que vamos dándoles partidas, pues podemos ir incrementándonos la dificultad. Bueno, pues primeras partidas, por ejemplo, podemos elegir un modo fácil. Esto va a hacer que cuando algo se desencadene, los eventos que nos ocurran sean peores, con lo cual pues nos lleva a tener más problemas. También vamos a poder ajustar las reglas de los monstruos y tener monstruos enfurecidos con estas cartas, dándole también más dificultad. Tenemos dos mini expansiones. Por un lado tenemos la de la posada, que es una loseta que tiene una posada. Si queremos jugar con ella, la introducimos dentro del conjunto de losetas, y si no, pues la retiramos, tanto la loseta como las cartas de posada. ¿Qué va a ocurrir? Pues si la dejamos, cuando entremos en esta loseta vamos a revelar una carta de posada que desencadenará un posible evento. Y luego pues también tenemos estas otras cartas, que es la mini expansión de guaridas. Estas no hay que retirar las losetas, pero sí que hay losetas que tienen este icono de guarida. Cuando queramos jugar con la expansión dejamos las cartas, si no queremos jugar con la expansión simplemente las retiramos. Estas cartas, hay cartas de tipo A y de tipo B, se barajan las de tipo A por un lado, se barajan por las de tipo B por el otro y las dejamos aquí. Cuando entramos en una loseta y queremos entrar en la guarida, lo que vamos a hacer es, vamos a dar la vuelta, la carta A representa la entrada de la guarida y la carta B representará una vez que finalice el evento de la carta A, pasamos a la B. Tienen que ocurrir una serie de cosas y llevará a unas consecuencias, pues dándole más chicha, más narración, como más eventos y más dificultad. Y luego, finalmente, además de todo esto, tiene un modo de campaña que se divide en 5 capítulos. Entonces podemos jugar una campaña de 5 capítulos en la que se nos van a modificar reglas, nos van a decir qué es lo que ocurre y cómo ocurre. Eso sería un poco lo que es todo lo que nos podemos encontrar, aparte del modo normal, que es del que yo voy a hablar. El juego
Os he dicho que es un bosque que vamos a ir descubriendo, vamos a ir levantando losetas, explorando, y eso va a dar lugar a que podamos mejorar nuestros héroes. Hay 4 héroes en el juego: Batras, Astaroth, Azaera y Jade. Mínimo, juguemos en solitario o juguemos cooperativamente 2 jugadores, siempre van a jugar 2. Bueno, yo he dejado 2, voy a retirar a Azaera y voy a retirar a Jade. Los héroes entre ellos son totalmente asimétricos. Tienen unas características generales que son iguales a todos y luego son asimétricos. No solamente por la carta de habilidad que tenemos aquí, que empieza sin estar desarrollada, y nosotros podremos desarrollar esa habilidad de este personaje, sino porque en los lanzamientos de sus tiradas de dados, que se hacen con los dados de color rojo, los 5 y los 6, la acción que van a desarrollar son distintos entre ellos. Por ejemplo, en el caso de Batras, un 5 nos va a permitir retirar una serie de fichas que son negativas en él o en otros héroes, y en el caso del 6 nos va a dar un dado a mayores de combate, pero en el caso de Astaroth no tiene nada que ver. Un 5 nos permite llevarnos a un compañero que esté en la misma loseta, incluso estando KO, y un 6 lo va a dejar en su tabla, dándole un escudo de protección, de manera que le sirva de recordatorio hasta que durante el turno sea atacado, reciba daño y entonces lo retira. Además, por ejemplo, Batras, en el caso del 6, puede colocar 2 dados que tengan un 6, obteniendo 2 dados de combate, porque es infinito, y en cambio Astaroth como máximo puede colocar un dado. Entonces, como veis, son asimétricos. Y luego, cuando mejoran sus cartas de rasgo o de aspecto, lo que nos otorgan también va a ser distinto. Para mejorar estas cartas se hace con estas cositas de la zona azul que se llaman orbes, que en principio nuestros marcadores, que se marcan con unos cubitos, el de vida va a empezar en 5 y el de orbes empieza en 0, y las mejoras tienen un coste de 3 o de 5 orbes. Entonces, a medida que vayamos consiguiendo orbes, podremos mejorar las habilidades de nuestros personajes. Vamos a tener las fichas de monstruos. Hay monstruos de distintos tipos. En la ficha de monstruo te vas a encontrar el daño que hay que hacerle, el número de veces que hay que hacérselo y el daño que te hace en caso de no ser derrotado. Los iconos sucedidos de una especie de corona verde son lo que obtienes cuando le derrotas, y lo que haya al lado de esta corona fraccionada es lo que obtienes en caso de que no consigas derrotarlo. Por ejemplo, tienes que hacerle 2 veces 5 de daño, y en cambio en pues tienes que hacerle 3 veces 1 de daño. Estos iconos, que parecen como una especie de robot, son los únicos que cuando son derrotados no se eliminan de la partida, sino que vuelven al mazo de monstruos. Y luego, además, en la parte superior derecha nos vamos a encontrar también unos iconos, que quiere decir que tienen unos puntos fuertes y unas debilidades. En el caso del que os estoy enseñando, pues cuando lances con un dado de color verde, al valor que hayas obtenido le sumas +1. También puede ser que le restes +1, que algunos dados no le causen daño. Tienen distintas opciones cada uno de ellos. Este es el mazo de monstruos, que lo vais a coger y lo vais a dejar aquí. Y cuando en las losetas de bosque pues nos salga el mismo símbolo que tiene por la parte de atrás, iremos colocando monstruos en las losetas. Puede darse lugar de que haya que colocar uno, o si hay más de una cara de monstruo, que tengas que colocar 2. ¿Qué más cosas nos vamos a poder encontrar o nos pueden salir en las losetas? Bueno, la preparación del mazo de losetas con el que vamos a crear el bosque es sencillo. Barajamos todas las losetas, cogemos las 2 últimas, cogemos esta o las 2 de arriba, da igual, barajamos estas entre las que vamos a introducir la loseta de jefe, que es la que tiene ese símbolo de monstruo que coincide con las cartas de loseta de jefe, las barajamos de manera aleatoria y lo ponemos el mazo del resto de losetas encima. Cuando salga
la loseta de monstruo jefe, es cuando vamos a tener que enfrentarnos a ese monstruo. ¿Qué nos vamos a poder encontrar en las losetas? Bueno, pues este símbolo que veis en la parte superior derecha son unas runas. En principio no se van a usar de manera normal, pero puede haber cartas de evento o durante la campaña que se refiera a esas cartas. Este es el símbolo de monstruo. En el momento que reveles una de estas losetas, que tú la pongas, vas a colocar una ficha de monstruo. Cuando entre en esa loseta un héroe, se revela boca arriba y inmediatamente va a entrar en combate con ese monstruo. Esto es una loseta de mercado. Cuando revelas esta loseta, tienes que sacar 3 cartas del mercado de estas de cofre y las colocas ahí. Tienen un coste de 3 orbes cada una de las cartas y desde ahí las vas a poder comprar. Estas cartas pues van a tener habilidades que van a hacerte que una vez que las uses las gires y al principio de tu siguiente turno las vas a volver a activar. Van a tener cartas que te manden cuando las uses destruir la carta, es decir, retirártela de ahí, y tendrán otras pues que serán permanentes, que no tienen símbolo, como este que te dice añade permanentemente a tu reserva de dados de combate un dado. Entonces hay de distintos tipos. Cuando revelas la loseta sacas 3 cartas y son 3 cartas, no se van añadiendo. Este símbolo que ya vimos, ahí tenemos otro símbolo de monstruo, tenemos los portales también que nos van a permitir desplazarnos de un portal a otro. No podemos unir una loseta si no hay un camino que nos permita unirlo. Vamos a tener estas losetas de espinas, que cuando un héroe entra en una loseta de espinas, ¿qué pasa? Que esta carta entra en acción. Si el héroe entra en la loseta, entra en acción. En el caso de que solamente sea que entra en la loseta, va a tener que coger un dado, lanzarlo y mira el valor que le ha salido y aplica el efecto. Si además ese héroe está marcado por una ficha de estas de espinas, en lugar de tirar un dado va a tener que tirar 2, 4 y 1 y va a tener que aplicar los 2 efectos. Aquí el 1 sería una carta de evento, tiene que cogerla. Cada héroe en esta loseta coloca una ficha de espinas en su tablero. Bueno, pues en este caso, como ya lo tiene, no tiene que hacer nada. Y el 4, pues menos 1 de vida, pues se tiene que restar 1 de vida. Entonces, si estás marcado con una ficha de espinas, lo que va a pasar es que tienes que lanzar 2 dados cuando entras en una loseta de espinas, que si no, pues solamente vas a lanzar 1. En esta, por ejemplo, pues en lugar de un monstruo, ¿qué va a pasar? Que cuando tú pongas esta, lo que se va a poner son 2 monstruos. Y cuando entres en la loseta, a la hora de desarrollar el combate vas a empezar por el de valor menor. Entonces tú tienes que poner los 2 monstruos ahí. En esta, pues lo que va a pasar cuando tú pongas esta carta es que le vas a tener que añadir un cofre. Cuando en la loseta no haya monstruos, vas a poder obtener una carta de cofre. De esa manera, estas cartas se van a colocar, tienen los espacios en la parte de abajo. Máximo vas a poder tener 3. Si te obtienes una y no te interesa alguna de las otras, puedes descartar una por otra. Y si estás en la misma loseta que un compañero, una carta de tesoro que no tengas agotada se la puedes intercambiar, siempre que estés en la misma loseta. Pues cuando entras en una de estas te desarrolla un evento, tienes que sacar una carta de evento, y esto es un campamento. Cuando duermes en un campamento durante tu turno, o sea, si terminas el turno aquí, cuando empiezas el turno, pues recuperas tu nivel de vida al 5 porque has descansado mucho más seguro. Como veis, vamos encontrándonos distintas opciones entre las losetas que nos van a ir haciendo que ocurran diferentes cosas, y de esa manera, pues nosotros, como os he dicho, siempre sin perder que el objetivo es llegar con el máximo de vida posible. Y además de llegar con el máximo de vida posible, llegar al enfrentamiento lo más preparados posibles para poder ganar. Preparamos la reserva de fichas. No todas las fichas se van a usar en todas las partidas. Mira, por ejemplo, también la de cristales, que no la hemos visto.
Si una partida es a 2 jugadores, pues cuando la destapes colocas 2 cristales aleatorios, en este caso también tendrías que colocar una ficha de monstruo, y cuando en la loseta no haya monstruos, este monstruo haya sido derrotado, pues se podrán recoger. Cada jugador puede recoger uno, por eso pones no puede recoger los dos un jugador, y te dan un número de orbes aleatorio. Entonces, bueno, una vez que tenemos todo preparado, la reserva de fichas, que como os he dicho no todas se utilizan, las cartas de evento las barajamos, las cartas de monstruo final también las barajamos y las dejamos, y pues las cartas de tesoro. El mazo de losetas de exploración, en el que hemos preparado la loseta de monstruo final entre las 3 últimas, loseta inicial, que es la única que tiene el reverso distinto, que tiene esa especie de dibujo en otro color distinto, que la colocamos en el centro porque es la loseta inicial. Una reserva de dados, los dados rojos son los que nosotros jugamos, los dados negros son los de combate, y en principio cada personaje lleva asociado un dado de un color, que lo dejamos ahí porque bueno, también hay cartas que nos van a permitir obtener esos dados. Cada jugador también en principio tiene de manera gratuita un dado de combate, lo que pasa es que con un dado, lanzando un solo dado, las posibilidades en los enfrentamientos pues son muy pequeñas, o sea, entre menos dados tires, pues menos posibilidades tienes de poder optar a la victoria. Lo primero que vamos a hacer cuando empezamos a jugar, pues colocamos nuestros cubitos, el rojo en 5, el de orbes en 0, las cartas de rasgo pues están ocultas porque no nos hemos desarrollado, podemos coger un dado de combate cada uno, dejamos esos dados para saber qué son los que podemos optar ahí, y tenemos nuestros meeples que los vamos a colocar. La primera fase siempre es la fase de exploración, todo el mundo se va a ir turnando, revelando y colocando losetas por cada héroe. Bueno, pues coges una loseta, la revelas y la vas a colocar como quieras, simplemente. Si tiene, por ejemplo, esta tiene 2 monstruos, los tienes que poner, un jugador revela una, el otro jugador pues revela la otra. Igual también tiene monstruo, pues tienes que ir poniendo las fichas de monstruos en caso de que los tenga. Cuando todos los jugadores hayan jugado la fase 1 de exploración, se pasa a la fase 2, que ya es la fase de aventuras, y aquí se empieza pues a controlar los héroes. Vamos a coger nuestros dados y los vamos a lanzar. Podemos hacer un relanzamiento, podemos lanzar hasta 2 veces más, dependiendo de lo que nos interese. Bueno, pues por ejemplo yo aquí ahora tengo un 2, tengo un 6 y tengo 2 4. Bueno, pues con 2, el 4 solo puedo dejar uno, con lo cual voy a lanzar otra vez. Vale, tengo 2 de movimiento, pero bueno, en principio voy a utilizar uno, me colocaría para ahí. En el momento que entro en la loseta revelo la ficha de monstruo, y aquí te dice que tienes que sacar 4 2 veces para poder derrotarlo, que era lo que yo me iba. En principio solo contamos con un dado de combate. Como yo he colocado un 6 en mi habilidad, contaría con 2 dados de combate. Pues podría lanzar los 2 dados y tengo un 6 y un 5. Como era 4 2 veces o más de 4, pues habría derrotado a este monstruo. Este en concreto no me otorga ningún beneficio, sí que me habría otorgado distintas cosas negativas en caso de no haberlo derrotado, como perder un orbe y perder una carta de tesoro, pero como lo he derrotado, pues lo derroto, lo elimino de la partida y es derrotado. No tiene más complicación. ¿Qué más podría haber hecho? Bueno, pues los 5 a mí no me interesaban. Los 5, como os dije, pues sirven para quitarnos o fichas de espinas o fichas de envenenamiento. También podría, porque he desaprovechado un movimiento, sí que gana un orbe, pero podría haber puesto el 4 y el 1 ahí, que da igual los dados, y habría obtenido mi dado de combate naranja. Entonces lanzaría con 3 dados, habiendo más posibilidades de poder ganar los combates. Con los números del 1 al 3, los dados que asignemos nos van a dar movimiento. Ahí podemos asignar tantos dados como queramos.
Con el 4 o más de 4 vamos a poder asignar máximo un dado y nos van a dar orbes. Esos orbes, pues ya os he dicho que sirven para mejorar las cartas de rasgo, servirán para comprar en los mercados las cartas de cofre, van a servir en los combates. A valor de un orbe puedo relanzar un dado, si yo me gasto un orbe puedo relanzar un dado de combate. Y los seises, solamente los seises, pues en este me da un escudo de protección y en el caso de este me da un dado a mayores de combate. Y colocando dos dados en esta zona con cualquier valor, pues me va a dar, en el caso de Batras, su dado naranja, en el caso de Astaron, si yo coloco dos dados de cualquier color, me daría su dado morado. Entonces, esas son las acciones. Vamos a poder movernos, vamos a poder ir haciendo acciones de manera que, pues, en nuestro turno vamos a gastar las posibilidades que tenemos. Si se da el caso, como os he dicho aquí, de que hay dos monstruos, vamos a mirar cuál es el que tiene menor valor, en este caso sería este, y vamos a enfrentarnos en primer lugar por ese. Podremos usar las cartas de botín también durante esta fase 2. Pues pueden ser cartas que se destruyan, que se agoten o que nos den acciones permanentes, como hemos dicho. Usar orbes para comprar cofres. En la fase 2 también es el momento de gastar esos orbes para desarrollar los poderes únicos. Entonces, el meollo de la partida se va a desarrollar durante la fase 2, que es donde vamos a hacer todas las opciones que nos van a ir dando pues, los distintos personajes y dependiendo. Una vez que este jugador y bueno, acaba el turno, pues es este jugador que lanza sus dados, decide cómo los coloca, va a ir a combate o de momento, pues si no quiere, no va a combate. También os tengo que decir que podemos huir de un combate, o sea, si no somos capaces y vemos que nos está yendo muy mal, podemos huir de un combate, pero tenemos que aplicarnos el daño y los efectos negativos cuando huimos del combate. Podemos huir de los combates de estas losetas, pero no podemos huir del combate del monstruo final. Y luego también dos jugadores que estén en la misma loseta pueden ir en grupo a un combate de grupo, si están en la misma loseta. Las personas no activas, o sea, si este jugador es el que está en activo, las personas no activas, que sería este otro jugador, lo que van a poder hacer es lanzar los dados de combate que tengan bases, no el dado de color, los que tengan como base, para apoyarle en el combate. Entonces, bueno, pues como veis, pues sobre todo en el monstruo final, si no es con apoyo, es totalmente imposible. Y como os digo, en esta sí que se puede retirar uno, podemos huir, pero cuando es el combate del monstruo final no se va a poder huir. Para poder huir tenemos que tener los movimientos disponibles, o sea, yo tengo que tener, por ejemplo, para poder dar un paso y retirarme del combate. Si no, no puedes escapar de ahí. Y cuando aparece iremos jugando, como os digo, turno a turno, iremos colocando las losetas, siempre teniendo en cuenta el conectar el mayor número de caminos. Yo, por ejemplo, esto lo pongo aquí, pero yo esta loseta, por ejemplo, o sea, porque me dé la gana no la puedo poner aquí porque no está comunicado, no hay un camino, ni la puedo poner aquí. Siempre tengo que ir respetando un poco las secuencias del camino y que todo tenga un sentido y una conexión. Vamos a ir jugando y iremos sacando hasta que salga la loseta de monstruo final. Cuando sale la loseta de monstruo final, pues estos son los monstruos del combate, los jefes contra los que vamos a luchar. Entonces, bueno, vamos a tener que poner un contador ahí también, que es el contador de amenaza. Si el contador de amenaza llega hasta arriba del todo, automáticamente habremos perdido la partida. Si quedamos tumbados porque hemos perdido la vida,
Podremos optar a recuperarnos de algunas maneras exactamente igual que cuando podemos optar a recuperarnos si hay alguna carta que nos permita recuperar o algo, pero ya no podremos ir, por ejemplo, a un campamento, como os explicaba antes, que sirven para recuperar vida, ni en el caso de, por ejemplo, de Aztaron, que te puede cargar para llevarte hasta un campamento, ya no, porque no se puede huir del combate contra el jefe. Entonces, pues es mejor llegar con la vida al completo, porque si no, pues se complica bastante. Cada vez que hacemos un ataque contra el monstruo jefe y el ataque no acaba en victoria, avanza una posición ese marcador. Cuando se produce una ronda, o sea, ataca Baltras, no gana, mueves uno. Ataca Astaroth, no gana, mueves uno. Como cambiamos de ronda, tenemos que mover otro también. Entonces, como vemos, cada vez nos vamos quedando con menos tiempo y luego, bueno, aparte que te va infringiendo daños, con lo cual, pues lo más probable es que termines derrotado. Si en la loseta que sale el monstruo, por ejemplo, en este caso, como veis, hay una ficha de monstruo. Entonces, si hay monstruos, antes de luchar contra el monstruo jefe, hay que derrotar a los monstruos que son más pequeños. Las características más especiales de estos es que tienes el contador de amenaza, como os he dicho, que después del turno de cada persona, mientras el jefe sigue con vida, tienes que mover un espacio, y después de cada ronda, mientras el jefe sigue con vida, también tienes que moverlo un espacio hacia la derecha, con lo cual el contador de amenaza cada vez es más fuerte. Y antes de entrar en combate con un jefe, la persona activa tiene que lanzar un dado siempre y aplicar el efecto. En el caso del 5, pues te quiere decir que uno más de daño. Entonces siempre tienes que lanzar el dado, y cada uno pues tiene unas habilidades especiales, inmune a esto, inmune a lo otro, te recibes una ficha de veneno, recibes una ficha de espinas. Entonces cada uno tiene unas características especiales. Antes de entrar en combate con el jefe hay que lanzar un dado y se aplica el efecto de las características especiales. Y no tiene mucho más. Cuando un jugador, por distintas razones, cae agotado, porque vamos de pies, entonces cuando se queda sin vida queda agotado, queda inerte, como si dijéramos, y lo tumbamos. Cuando este queda tumbado, pues existen distintas formas, como si dijéramos, no está todo dado por perdido, sino que existen distintas formas de intentarlo reanimar. Hay cartas, por ejemplo, de aquí, otorga 2 vidas a cualquier héroe en tu misma loseta. Bueno, pues te otorga 2 vidas a cualquier héroe en la misma loseta, podría subirse 2 de vida. Hay héroes también que pueden dar recuperar vida. Azron, por ejemplo, la habilidad que tiene le sirve para cargarlo y poderlo desplazar y llevarle pues a un campamento para que pueda recuperarse por completo. Entonces, porque como está inerte, tú no vas a poder hacer movimiento, pero a través de otro compañero va a poder desplazarte y llevarte a una loseta para que puedas recuperar. Entonces, hay distintas opciones. El caer no quiere decir que pierdas, sino que hay distintas opciones para recuperarte. ¿Qué pasa? Que cuando te enfrentas al monstruo final, pues es más complicado, porque ya no vas a poder huir de ahí, no vas a poder salir. Entonces, o tienes cartas que te permitan dar vida o posibilidad de recuperar, o es muy difícil recuperarte. Entonces, es muy, muy importante llegar lo más equipado posible. Hay muchas cartas de estas de tesoros que te dan dados, que te dan habilidades, de tal manera que cuando llegues a enfrentarte contra el monstruo final puedas hacer la tirada con la mayor cantidad de lanzamientos posibles, porque aquí tienes que tiene que recibir 5 daños 5 veces. 5 de daño 5 veces, 4 de daño en 4, 5, 3, 4, 4. Entonces también hay distintas dificultades. El monstruo final se elige aleatoriamente. Si queréis en un momento determinado, pues podéis seleccionarlo también de manera normal. Y poquito más que contaros de Exploradores de los Bosques. Ahora sí, vamos a cambiar de cámara y os cuento las conclusiones finales. Bueno, Exploradores de los Bosques. Creo que es un juego de
mazmorreo, un juego de aventuras cooperativo. En la caja pone 10 años, yo diría que se puede jugar desde un poquito antes, sobre todo si los niños están acostumbrados a jugarlo, con unos componentes que están muy bien, con muchos componentes en una caja bastante pequeñita y con una relación calidad-precio muy buena. Además, te ofrece un modo de juego normal que, como hemos visto, se puede incrementar la dificultad de distintas maneras, te ofrece 2 mini expansiones y te ofrece el modo aventura, lo cual creo que hace que sea una caja súper completa. Si yo tuviera que poner algún pero al juego, el manual necesita un par de veces de lectura para interpretar todas las cosas. Y es de esos manuales en los que cuando está explicando tiende mucho a referirse, si tal, vete a la página tal, si tal, vete a la página tal. Yo me he dado cuenta que cuando te dirige mucho, no va todo de corrido explicado a otras páginas, necesitas una primera lectura en la que leas todo y una segunda en la que ya lo asimilas, por decir algo. Pero creo que es un producto con una relación calidad-precio brutal. A mí como juego me ha gustado bastante, me parece un juego muy entretenido cuanto a mecánicas, me parece que puede llegar a apretar bastante y que ofrezca ese modo de aventura me parece la guinda de pastel para ofrecer algo redondo y además creo que a muy buen precio. Caja componentes muy top, recomendación, cuando destroqueléis y saquéis todo, no tiréis el troquel. El juego queda todo perfectamente colocado, pero tiene este reborde que es más alto, con lo cual no se puede meter el troquel por abajo porque levanta la caja, pero si no lo dejas por arriba, al poner la caja en vertical se te cae todo hacia abajo. Entonces yo dejaría el troquel, encima ponéis el manual y aunque muevas la caja, la pongas para arriba, para abajo, hagas lo que quieras, no se mueve el juego, queda todo perfectamente colocado. El inserto está muy bien, pero si no colocas nada, al ponerlo de pies, se te va a caer los setas y se te va a caer todo. Te queda todo muy organizado, pero al tener este reborde que queda colocado hacia arriba, que está hecho para que queden las tarjetas estas de personaje, si tiras esto, cuando lo coloques de pie se te va a caer todo. Y poquito más que deciros de este Exploradores de los Bosques, que me parece un juego cooperativo muy chulo para jugar en familia, que creo que tiene una relación calidad-precio brutal y que muy recomendado por nuestra parte. Nada más que contaros, que ya sabéis que podéis suscribiros por aquí, dar al like, comentar y todas esas cositas que os decimos siempre. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!